Las clavículas del rey Salomón, el Grimorio apocalíptico. Bienvenidos a Historia en el Tiempo. En el año 970 a.C., Salomón, el tercer rey de Israel, ordenó la creación de un grimorio que contuviera conjuros y rituales oscuros para controlar demonios y fuerzas sobrenaturales. Este oscuro grimorio, llamado Las clavículas del rey Salomón, fue concebido como un libro único que otorgaría poder sobre entidades malignas del inframundo. Bajo la supervisión de Salomón, escribas y sacerdotes especializados registraron cada palabra del grimorio. El libro fue sellado con símbolos arcanos y ofreciendo la sangre humana de los participantes para asegurar la fuerza de su contenido. Tras la creación del grimorio, Salomón decidió realizar el primer ritual de invocación en su palacio, con el propósito de llamar a Asmodeus, uno de los príncipes del infierno. La atmósfera se llenó de un hedor sulfúrico, mientras el demonio emergía en medio de un círculo de fuego, con ojos que brillaban con un fulgor infernal. Con el poder del grimorio y los conjuros sellados, Salomón logró controlar a Asmodeus y obtuvo conocimientos oscuros sobre la vida, la muerte y secretos sobrenaturales. La aparición de Asmodeus dejó marcas oscuras en las paredes, como si su presencia maldita hubiera quedado para siempre. Poco tiempo después de crear el grimorio, Salomón fue acosado por demonios que emergieron del suelo con formas retorcidas y aterradoras, arrastrando su alma hacia el abismo del inframundo. Su cuerpo quedó vacío y comenzó a descomponerse rápidamente, como si la esencia vital hubiera sido arrancada de golpe. Los sacerdotes de su corte, aterrorizados por la visión y temiendo el oscuro poder del libro, decidieron esconder el grimorio en un lugar oculto dentro del templo de Jerusalén. Para protegerlo de cualquier humano que intentara acceder a su contenido, rodearon el grimorio con amuletos oscuros cargados de energía maligna y sellos rituales, creando una barrera oscura y maldita que disuadía a cualquiera de acercarse. A principios del siglo VII, Nabucodonosor II, rey de Babilonia, invadió Jerusalén y destruyó el templo. Durante el saqueo, un soldado babilonio encontró el grimorio oculto detrás de la sala de oración. Al ver las maldiciones oscuras que lo rodeaban, decidió llevarlo a Babilonia como parte del botón de guerra. Aquellos que intentaron leerlo fueron castigados por demonios que emergían de las sombras, lanzando fuego sobrenatural sobre sus cuerpos y llevándose sus almas a reinos desconocidos. Ante la furia de estas entidades, los magos babilonios realizaron rituales oscuros y sacrificios para tratar de contener el poder maligno del grimorio, ocultándolos bajo el suelo de una sala secreta del palacio, con sellos y conjuros destinados a mantener el libro dormido. A finales del siglo VII, el rey Ciro II de Persia conquistó Babilonia. Durante la conquista, uno de los magos persas capturó a un babilonio sobreviviente que le confesó la existencia del grimorio oculto bajo el suelo de una sala secreta del palacio. Ciro, al conocer la historia, ordenó buscar y recuperar el libro. Tras el traslado del grimorio a Persia, los magos persas, fascinados y temerosos del oscuro poder del libro, comenzaron a investigar sus secretos con sumo cuidado. Una noche, al realizar un intento de invocación, un demonio oscuro se manifestó, provocando que un espeso humo negro surgiera del libro y llenara la habitación. Los magos presentes comenzaron a toser sangre y fueron poseídos por demonios que se alzaban del humo. La escena se volvió caótica y uno a uno, los magos se desplomaron, como si sus almas fueran succionadas fuera de sus cuerpos. Uno de los supervivientes, con temor de que la maldición se extendiera, decidió sellar el grimorio en un sarcófago de piedra, escondiéndolo en lo más profundo de un antiguo templo persa, donde se pensaba que nadie lo encontraría jamás. Décadas después de haber sido ocultado en Persia, fue encontrado durante la expansión del imperio de Alejandro Magno. Al explorar los antiguos templos de Persia, los soldados de Alejandro descubrieron el sarcófago de piedra, con inscripciones desconocidas que parecían emitir una energía maligna. Al abrirlo, encontraron el grimorio.
Los consejeros y magos de Alejandro se sintieron intrigados por el contenido del libro y sugirieron estudiarlo en secreto. Durante las noches posteriores al descubrimiento, la atmósfera se tornó inquietante. Figuras oscuras parecían aparecer y desaparecer entre las tiendas del campamento, y una sensación de miedo incontrolable se apoderaba de aquellos que intentaban acercarse al grimorio. Temiendo que el libro trajera desgracias, Alejandro decidió entregárselo a un grupo de brujas conocidas como las Hermanas de la Noche, una secta que juró proteger el grimorio con ritos y magia negra, ocultándolo con sus conjuros y manteniéndolo custodiado de cualquier mortal que intentara acceder a su poder. Durante muchos años, las Hermanas de la Noche mantuvieron el grimorio bajo su custodia, ocultándolo en su cabaña en el oscuro y denso bosque de Hircania, donde los árboles altos y retorcidos impedían el paso de la luz. Con el tiempo, la corrupción del grimorio comenzó a sembrar discordia entre las brujas. Algunas deseaban mantenerse selladas y ocultas, mientras que Astaria, la más ambiciosa de las brujas, anhelaba el poder absoluto que el grimorio podía ofrecerle. La influencia oscura del libro leía sus pensamientos y alimentaba su deseo de supremacía. En una noche de luna nueva, Astaria traicionó a sus hermanas, asesinándolas en un ritual sangriento dentro de la cabaña, liberando la maldición contenida del grimorio. Pero al abrir el libro y pronunciar sus palabras de poder, fuerzas oscuras surgieron desde sus páginas y comenzaron a rodearla, como si la propia esencia del bosque la reclamara. Astaria fue arrastrada por una fuerza demoníaca a través del terreno sombrío. Las ramas de los árboles la atrapaban como garras, hasta que su cuerpo quedó sin vida en el claro del bosque, con su mirada perdida y un rastro de oscuridad que se desvanecía en la tierra. En el siglo XV, años después de la muerte de Astaria, el grimorio fue descubierto por un cazador que se adentró en el bosque de Hircania. Desconociendo el origen del libro, lo llevó consigo y lo vendió a un mercader que lo trasladó a Italia. Fue allí donde el grimorio cayó en manos de un noble italiano, Lorenzo di Castelvecchio, un hombre conocido por su fascinación por el ocultismo y las artes oscuras. Lorenzo, intrigado por los rumores y los símbolos extraños que cubrían el libro, se encerró en su estudio durante días, intentando descifrar sus secretos. Pero la influencia del grimorio empezó a hacer mella en su mente y en su salud, mostrándole visiones de poder y gloria. Una noche, en un intento de utilizar el grimorio para invocar a una entidad poderosa y obtener poder sobre sus rivales, Lorenzo realizó un ritual prohibido. Al finalizar, una sombra de energía oscura emergió del libro y lo rodeó. En lugar de concederle el poder que deseaba, el grimorio lo sometió a su voluntad, arrastrándolo por su estudio y dejando su cuerpo en un estado de putrefacción acelerada, como si la vida hubiera sido drenada de él en cuestión de segundos. El grimorio quedó en el suelo, envuelto en una neblina negra, a la espera de que alguien más lo encontrara. En el siglo XVI, la reputación del grimorio comenzó a extenderse por Italia. Tras la muerte de Lorenzo di Castelvecchio, su familia, aterrorizada por la presencia del libro maldito, decidió poner fin a su relación con el oscuro artefacto. Se pusieron en contacto con la Santa Inquisición, que en ese tiempo perseguía activamente cualquier forma de brujería y herejía. Los inquisidores, alertados por los rumores de maldiciones y visiones demoníacas asociadas al grimorio, respondieron rápidamente. En el año 1542 se presentaron en la residencia de los Castelvecchio en Florencia y requisaron el grimorio. Al encontrar el libro en el estudio donde Lorenzo había encontrado su muerte, sintieron de inmediato la atmósfera oscura y opresiva que emanaba de él. Temeroso de su oscuro poder, la Inquisición decidió trasladar el grimorio a la Basílica de Santa Croce, una estructura imponente de estilo gótico y una de las iglesias más importantes de Florencia, conocida por ser un símbolo de poder religioso y custodia de reliquias sagradas. Una vez allí, los inquisidores arrojaron el grimorio a un pozo profundo oculto bajo la basílica, lleno de agua bendita que sellaría el grimorio y su influencia oscura. El pozo fue sellado con una pesada losa de mármol
para asegurar que nadie pudiera acceder al libro. Los líderes de la Inquisición creían que el agua bendita mantendría la influencia del grimorio neutralizada, y el oscuro libro quedó atrapado en las profundidades bajo la sombra de la basílica. Años después, durante unas obras de restauración en la Basílica de Santa Croce, los obreros encargados de reparar el suelo descubrieron accidentalmente el antiguo pozo oculto bajo la estructura. Al romper la losa de mármol que lo sellaba, se toparon con el grimorio sumergido en el agua, que parecía intacto pese al tiempo transcurrido. El supervisor de las obras, fascinado por la antigüedad del libro y sin conocer su origen, decidió sacarlo del pozo y llevarlo consigo. El grimorio pronto atrajo la atención de un círculo ocultista que había comenzado a ganar influencia en Florencia. Este grupo, conocido como los Hijos de la Oscuridad, se enteró del hallazgo y, obsesionados por obtener su poder, buscaron al supervisor para adquirir el libro. Una vez en posesión del grimorio, comenzó a utilizar sus rituales para intentar desatar fuerzas oscuras. Durante una de sus ceremonias, el grimorio empezó a emitir destellos cegadores que dejaron a los presentes inmovilizados. En un instante, demonios emergieron de las sombras, rodeando a todos los miembros del círculo. Las entidades demoníacas comenzaron a absorber las almas de los presentes, dejando sus cuerpos vacíos y retorcidos en agonía. La sala se llenó de gritos y lamentos, y el grimorio, bañado en esa oscuridad, parecía alimentarse del terror y la desesperación, quedando en el centro del círculo rodeado de los restos descompuestos de aquellos que intentaron controlarlo. El grimorio permaneció en las ruinas del ritual fallido. Circulaban rumores en Florencia sobre una vivienda que, por las noches, emitía extrañas luces desde su interior, como si algo en su interior estuviera vivo. El grimorio maldito de Salomón permaneció en la propiedad durante varios años, hasta que fue encontrado por un noble local, el conde Vittorio Alberti, quien había oído hablar de los fenómenos paranormales que envolvían la antigua propiedad. Alberti, un hombre obsesionado con lo oculto, logró hacerse con el grimorio tras adquirir la casa y sus pertenencias. Fascinado por su poder, decidió llevar el libro a su castillo en las colinas de la Toscana, donde comenzó a estudiarlo en secreto. Alberti creía que el grimorio le otorgaría poder ilimitado, y dedicó noches enteras a intentar desentrañar sus secretos. Durante uno de sus rituales, el conde intentó abrir una puerta hacia otro plano, creyendo que podría dominar a las entidades que existían más allá. De ese portal surgió el príncipe Asmodeus, manifestándose con una fuerza devastadora. Con una sola mirada, Asmodeus comenzó a convertir a los sirvientes del castillo en cenizas, uno a uno, hasta que solo quedaron Alberti y el demonio. Antes de que el conde pudiera reaccionar, Asmodeus extendió su mano hacia él, y el cuerpo del noble se desintegró, dejando el castillo en completo silencio. El grimorio, testigo de la destrucción, quedó abandonado entre los restos del ritual, aún cargado de su poder oscuro. Tras la desaparición del conde Vittorio Alberti, el grimorio fue trasladado en secreto por un grupo de nobles oscuros conocidos como la Orden de las Sombras, quienes lo llevaban a regiones apartadas buscando esconderlo de quienes lo podían reclamar. En su travesía, la orden llegó al castillo de Poenari, donde entregaron el grimorio a Vlad Drácula, también conocido como Vlad el Empalador. Vlad, gobernante de Valaquia, fue célebre por su brutalidad y métodos de tortura, especialmente por empalar a sus enemigos, de donde derivó su apodo. Su crueldad le dio una reputación temida en toda Europa del Este, y fue una de las figuras que inspiraron la leyenda de Drácula. Durante una reunión secreta con Vlad, los miembros de la orden, creyendo que podrían obtener su favor y compartir su poder, le entregaron el grimorio con la esperanza de aliarse a su dominio. Vlad, obsesionado con el control y la inmortalidad, vio en el grimorio una oportunidad para reforzar su poder. Comenzó a usar el grimorio en sus rituales, convencido de que podía invocar fuerzas sobrenaturales que le garantizarían un reinado eterno. En uno de esos rituales, el grimorio empezó a emitir sonidos guturales y el castillo se oscureció.
de las sombras emergió Asmodeus, el príncipe de los demonios, rodeado de llamas infernales. Vlad, aterrado pero decidido a dominarlo, trató de utilizar el grimorio para controlar al demonio. Asmodeus, con una sonrisa de desprecio, extendiendo su mano, y una ráfaga de fuego envolvió a Vlad. Su cuerpo comenzó a arder en llamas, retorciéndose de dolor, mientras el demonio lo arrastraba lentamente hacia el inframundo. Los gritos de Vlad resonaron por todo el castillo, hasta que fue consumido por el fuego y las tinieblas, dejando solo el grimorio, intacto, entre las ruinas de su intento fallido. A mediados del siglo XIX, el arqueólogo francés François Leclerc, obsesionado con las leyendas de Vlad Drácula y el castillo de Poenari, organizó una expedición junto con un grupo de arqueólogos para explorar las ruinas del castillo. Las historias sobre Vlad y sus oscuros rituales atrajeron a Leclerc, quien estaba convencido de que un objeto maldito, vinculado al poder de Vlad, aún yacía oculto en los restos del castillo. Durante su exploración, el grupo descendió a las catacumbas del castillo, donde Vlad había torturado y ejecutado a sus enemigos. En lo más profundo de esas cámaras oscuras, Leclerc sintió una presencia que lo llamaba. En el fondo de una de las catacumbas, vio un leve resplandor, un brillo tenue y antinatural que parecía pulsar como si tuviera vida propia. Sin poder resistirse, avanzó hacia la luz y descubrió el grimorio, envuelto en una atmósfera de energía maligna que parecía vibrar con intensidad. Al acercarse al grimorio, un temblor recorrió el suelo de la catacumba, como si la tierra misma reaccionara al despertar del libro. De repente, las paredes comenzaron a desprender un humo oscuro y figuras fantasmales surgieron del suelo, las almas de aquellos que habían sido ejecutados por Vlad. En lugar de atacarlo, las figuras formaron un círculo alrededor de Leclerc, sus ojos vacíos fijados en él, como si lo estuvieran juzgando. A medida que el grimorio emitía un brillo intenso, las figuras comenzaron a arder en llamas espectrales, pero en silencio, sin gritos ni lamentos, dejando solo cenizas que caían lentamente al suelo. Leclerc, tembloroso, entendió que había desatado algo mucho más antiguo y poderoso de lo que podía comprender. Desesperado, corrió del lugar y contactó con dos de los hechiceros más poderosos del momento, conocidos por su maestría en las artes oscuras, Armand Duval y Antoine Roux. Ambos, fascinados por el potencial del grimorio y su oscuro legado, aceptaron unirse a Leclerc en una misión destinada a devolver el libro a su lugar de origen, según la antigua leyenda del rey Salomón. Conscientes de los peligros que enfrentaban, los tres se embarcaron con el grimorio en un largo y arduo viaje. Cruzando desiertos y montañas, avanzaron bajo el implacable sol del desierto, guiados solo por su determinación de sellar el poder del grimorio. Finalmente, llegaron a Jerusalén, la antigua ciudad de Salomón, donde, según las leyendas, el rey fue sepultado. Allí, en las colinas cercanas a la ciudad, un anciano enigmático les reveló que la tumba del rey Salomón estaba oculta en un antiguo mausoleo bajo el Monte de los Olivos, un lugar que había sido sellado por siglos. Sin perder tiempo, comenzó a excavar con urgencia, sabiendo que su tarea era peligrosa y que las fuerzas oscuras acechaban. Tras varias horas de trabajo, desenterraron una cámara sepulcral sombría y llena de polvo. El líder de los hechiceros, Armand Duval, con manos temblorosas, colocó el grimorio sobre la tumba de Salomón, esperando contener su poder oscuro para siempre. Un silencio absoluto envolvió la sala. De repente, el suelo empezó a temblar, y del polvo y la arena emergieron figuras imponentes, los antiguos soldados muertos vivientes que sirvieron al rey Salomón. Los hechizos de los poderosos hechiceros fueron inútiles contra las fuerzas oscuras. Los soldados, con miradas vacías, arrastraron a cada uno de los presentes hacia el suelo que se abría bajo ellos, llevándolos al inframundo. En el inframundo, un paisaje desolado y sombrío, plagado de sombras y fuego, los hechiceros y Leclerc fueron sometidos a torturas interminables. Cada instante que pasaba, sus cuerpos y almas eran lentamente consumidos por el dolor.
mientras las criaturas del inframundo los devoraban con una crueldad inimaginable. Los gritos de agonía resonaban por todo el lugar, sin esperanza de liberación. El tiempo no existía allí, solo el sufrimiento eterno. Mientras tanto, en la cámara sepulcral, Asmodeus emergió de las sombras, observando su obra con una sonrisa de satisfacción. El príncipe demonio, complacido con las almas que había reclamado, tomó el grimorio como su trofeo de guerra. Con un gesto, desapareció en las tinieblas del inframundo, llevándose consigo el libro maldito. El eco de su risa resonó en la tumba vacía, mientras el grimorio se desvanecía para siempre en las profundidades del inframundo, habiendo reclamado más almas y dejando tras de sí solo muerte y oscuridad. El grimorio, conocido como las clavículas del rey Salomón, ha sido, a lo largo de los siglos, mucho más que un simple libro prohibido. Es un artefacto oscuro y maldito, que ha dejado una estela de muerte, locura y destrucción en cada una de las manos que lo ha tocado. Desde su creación por el propio Salomón, sellado con sangre humana y oculto en lo más profundo de su reino, este grimorio ha representado una puerta al infierno, capaz de invocar a las más terribles fuerzas demoníacas. El grimorio es más que una simple reliquia del pasado. Es la llave al infierno, un portal hacia los más profundos abismos del mal. Aquellos que han osado abrir sus páginas han liberado horrores más allá de la comprensión humana y han sellado no solo su destino, sino el de todos aquellos a su alrededor. Hoy, el desfile del grimorio es desconocido, pero su leyenda sigue viva, susurrada en las sombras por aquellos que aún buscan dominar su poder. Y aunque el grimorio desaparece, su maldición permanece, esperando a que una nueva víctima abra sus páginas malditas y libere, una vez más, el caos y la muerte. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los oscuros misterios de las clavículas del rey Salomón, el grimorio apocalíptico. Si esta historia te ha fascinado y deseas descubrir más relatos de terror y misterio, suscríbete a nuestro canal Historia en el Tiempo. Dale like, comparte y cuéntanos tu opinión en los comentarios y activa las notificaciones para no perderte nuevas historias de terror como esta. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.